presiden esta mesa, autoridades que nos acompañan, profesores, alumnos. Paso a presentar al ponente de esta lección inaugural, el padre Francesco Patón, nacido en Viga Meano, en la diócesis de Trento, pertenece a la provincia de San Antonio de los Hermanos Menores, en el norte de Italia. Recibió la ordenación presbiteral el 26 de junio de 1989. En 1900 sus estudios eclesiásticos los realizó en la diócesis de Trento, en el Centro de Estudios de Trento. En el año 1993 obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Ha desempeñado distintos servicios en su provincia de origen y en la Orden. Ha sido en 2 ocasiones secretario general del Capítulo General de la Orden Franciscana Menor, visitador general, ministro provincial del Trentino y presidente de la Conferencia de Ministros Provinciales de Italia y Albania. Numerosos son también los cargos desempeñados fuera de la Orden: miembro del Consejo Presbiteral Diocesano, de la Secretaría del mismo Consejo Pastoral Diocesano de la Archidiócesis de Trento, profesor de Ciencias de la Comunicación Social en el Estudio Teológico Académico Tridentino, colaborador del Semanal Diocesano, de la Radio Diocesana y de Telepace en Trento. Está inscrito entre los periodistas del Trentino Alto desde 1991. El padre Francesco Patón, actual custodio de Tierra Santa, fue elegido por el Definitorio General de los Hermanos Menores el 20 de mayo de 2016 como custodio de Tierra Santa, oficio que ocupa en la actualidad. Es para nosotros un honor que imparta esta lección inaugural en este año en el que estamos celebrando los 800 años del encuentro de San Francisco de Asís y el sultán de Egipto, Malik al-Kamil. Actos en los que el Centro de Estudios ha participado activamente con la celebración de la Jornada de Teología en colaboración con la Universidad de Murcia y la Pontificia Universidad de Triano, así como haciéndonos presentes en los actos realizados en Jerusalén en mayo pasado. Sin más, tiene la palabra el padre Francesco Patón. Autoridades religiosas y civiles, autoridades académicas, profesores y alumnos y alumnas, hermanas y hermanos, el Señor os dé su paz. Es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y hablaros de Tierra Santa y de nuestra presencia franciscana, que durante 8 siglos ha sido una señal de diálogo y de paz. La afirmación Homo homini lupus, es decir, que el hombre es el lobo del hombre o para el hombre, se remonta al poeta latino Plauto en el III siglo a.C. Es una idea adoptada en tiempos modernos por Thomas Hobbes en el siglo XVII, en Leviatán, y en los últimos tiempos Samuel Philip Huntington habló de un choque de civilizaciones sobre una base cultural y religiosa. Para Francisco de Asís, la idea fundamental es otra. Continuando con el uso del latín, deberíamos decir con Francisco Homo homini frater. El hombre es hermano del hombre, para el hombre. En un estudio de hace unos pocos años, Carlo Paolazzi, editor de la última edición crítica de los escritos de Francisco de Asís, destacó cómo Francisco nunca usa la palabra enemigo para referirse a una persona, sino solo al concreto yo egoísta. El enemigo de Francisco nunca está frente a nosotros, sino dentro de nosotros. Enfrente está su hermano, que lo es incluso cuando se trata de una persona que profesa otra religión, que lo es incluso cuando se trata del adversario, del bandolero y del lobo, que lo es incluso cuando se trata de cualquier criatura animada o inanimada. Y para Francisco, el hermano es un regalo de Dios y el modo de relacionarse con él es el de acogida y de la bondad. En un tiempo como el nuestro, en el que se teoriza el choque de civilizaciones y a menudo se lo alimenta e invoca, en particular
el choque entre el Islam y el cristianismo, el octavo centenario del encuentro entre San Francisco y el sultán de Egipto nos ayuda a recuperar los méritos y la hipermetropía de una perspectiva diferente y alternativa, que es la del encuentro entre personas de diferentes civilizaciones y religiones. Naturalmente, las personas necesitan poder dialogar, cultivar un sentido de hospitalidad, preferir la palabra a la espada y no usar la palabra como una piedra o una espada. En mi discurso describiré brevemente el origen de nuestra presencia franciscana en Tierra Santa a partir de las indicaciones que nos dio San Francisco después de su viaje en 1219 y cuál es nuestra presencia actual, enfatizando en particular el diálogo con personas de fe tanto musulmanas como judías. Un diálogo que para nosotros no es tanto teórico, sino más bien vinculado a la vida cotidiana, a los lugares y situaciones concretas en que vivimos. Durante este año el diálogo fue más frecuente debido al octavo centenario de la reunión entre San Francisco y el sultán. La iniciativa más importante fue ciertamente la conmemoración de esta reunión en Damietta, junto con los frailes de la provincia de Egipto, así como el Día del Diálogo que sostuvimos en el centro más importante del Islam sunita, que es la Universidad Al-Azhar en el Cairo. Y no menos importante, aunque quizás menos difundido, ha sido el encuentro que hemos tenido recientemente en Jerusalén con los jejes y responsables de las mezquitas de la Roca Omar y de Al-Aqsa en un ambiente fraterno. Por nuestra parte, hemos participado el cardenal Sandri, delegado pontificio, y yo mismo como custodio de Tierra Santa, junto a un nutrido número de frailes y también laicos. Todo esto fue posible gracias a las circunstancias del octavo centenario y también gracias a la publicación el pasado 4 de febrero del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común. Este documento tiene un significado histórico y es una verdadera piedra angular sobre la cual construir el diálogo y la colaboración entre cristianos y musulmanes. Es un modelo para construir el diálogo y ejercer la colaboración entre los cristianos y los fieles de cualquier otra religión. La importancia de este documento es que reconoce una serie de valores comunes a las religiones relacionadas con Abraham. Rechaza cualquier instrumentalización del nombre de Dios y cualquier acto de violencia cometido en su nombre y, sobre todo, contra los lugares de culto de cada religión y los fieles mientras rezan. Y reclama la ciudadanía plena de cada persona en países donde viven personas de diferentes religiones. Es un documento que debemos difundir y profundizar en nuestras escuelas y también, como no, en nuestros institutos teológicos, de acuerdo con lo que nos pidió el Papa Francisco. Y de recién se creó en Abu Dhabi un alto comité con el fin de alcanzar los objetivos del documento sobre la fraternidad humana y el desarrollo de un marco operativo para las finalidades y los objetivos que en él se indican. El comité también, como nos informa Vatican News, se ocupa de la ejecución de planes, programas e iniciativas para aplicar las disposiciones del documento que exhorta a la paz y a la coexistencia en el mundo y a garantizar un futuro luminoso y tolerante para las generaciones futuras. Las tareas del Comité Superior incluyen la supervisión de la implementación del documento,
a nivel regional e internacional y la organización de reuniones internacionales con figuras religiosas, varios líderes, jefes de organizaciones internacionales y otras partes interesadas. Además, el comité tiene un papel central en la supervisión de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, una de sus iniciativas iniciales que encarna la relación entre las tres religiones abrahámicas y proporciona una plataforma para el diálogo, la comprensión y la coexistencia entre sus religiones, es decir, judíos, cristianos y musulmanes. Y ahora algunas palabras sobre el viaje de San Francisco a la otra orilla. Los primeros frailes llegaron a Tierra Santa en 1217 y en 1219 el mismo Francisco de Asís decidió ir a ultramar. El recuerdo de ese viaje permanece indeleble. En esa ocasión, Francisco se encontró con el sultán Al-Malik Al-Kamel en Damieta, Egipto, en septiembre de 1219 durante la Quinta Cruzada. Este encuentro está bien documentado por varias fuentes antiguas, tanto internas como externas a la orden franciscana, las biografías hagiográficas oficiales, las crónicas cruzadas, especialmente la crónica de Ernul, y los escritos de Santiago de Vitry. El viaje de Francisco a Tierra Santa es tan importante y significativo para él y para nosotros que en sus escritos después del 1220 encontramos por doquier ecos y huellas de ese viaje. De hecho, ese viaje, peregrinación y esa experiencia marcaron a Francisco y contribuyeron a la elaboración de una verdadera metodología misionera que encontramos resumida en el capítulo 16 de la Regla Noculata. En él, Francisco nos recuerda que estamos llamados a evangelizar de dos maneras. La primera consiste en que no entablen litigios ni contiendas, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios y confiesen que son cristianos. Por lo tanto, la primera forma de testimonio es el de la vida. Por ello es necesario evitar toda actitud agresiva y toda forma de controversia. Debemos estar al servicio de todos por amor de Dios y es esencial tener una identidad cristiana muy clara. Y añade San Francisco, cuando vean que agrada al Señor, anuncien la palabra de Dios para que crean en Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de todas las cosas, y en el Hijo Redentor y Salvador, y para que se bautizan y hagan cristianos. Finalmente, debe considerarse la posibilidad de ser rechazado, perseguido e incluso asesinado. Esto ya está incluido en la profesión de la vida religiosa, en la que la vida se entrega por completo a Dios. Estas líneas simples han guiado la experiencia franciscana en Tierra Santa durante estos 8 siglos entre personas de otra cultura, fe y religión, particularmente entre musulmanes. Son estas mismas líneas las que continúan guiando nuestra presencia en estos santos lugares. Estas mismas líneas siguen inspirando nuestra actitud de diálogo con los musulmanes, pero también hoy día con los judíos. Y ahora otro pasaje, el diálogo en la vida cotidiana. En los lugares donde estamos presentes, intentamos en primer lugar vivir nuestra vocación franciscana y en consecuencia realizar una serie de actividades y servicios. En Tierra Santa, por supuesto, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso consiste en reuniones que se hacen según van surgiendo los problemas y en la colaboración de la vida cotidiana, preferentemente a reuniones y comités
teológicos de despachos. Las actividades que caracterizan nuestra misión son muchas y trataré de ilustrar brevemente las que nos permiten un diálogo ecuménico e interreligioso en la vida cotidiana. Antes de todo, nuestra tarea primordial es la de proteger, cuidar a los santos lugares del cristianismo. Tenemos a nuestro cargo unos 70 santuarios, donde por vocación hemos de tener una experiencia de encuentro con Dios y donde hemos de facilitar las condiciones para que los fieles de la pequeña comunidad cristiana local y los peregrinos que llegan de todo el mundo puedan realizarla igualmente, proclamando y celebrando la palabra de Dios allí donde la palabra de Dios fue anunciada y donde se hizo carne. Al mismo tiempo, en los santuarios y sus ambientes anejos, tanto los cristianos pertenecientes a pequeñas comunidades cristianas como personas de otras religiones encuentran trabajo con frecuencia. Los santuarios están abiertos a todo y por lo tanto son ellos mismos lugares de diálogo. Los santuarios de Nazaret, Ein Karem, Tabor y Jaffa, por ejemplo, son muy populares entre los judíos, quienes los visitan frecuentemente, especialmente en las fiestas de Navidad, cuando la belleza de la liturgia, del canto y de la representación de los nacimientos o belenes atrae a muchos de ellos por la curiosidad de saber qué celebramos. A veces el diálogo surge de ocasiones aparentemente casuales, como cuando en Ein Karem el jefe de la población del pueblo llamó a la puerta del convento porque la pelota de sus hijos había caído a nuestro patio. Y de allí nació una iniciativa de diálogo entre la comunidad judía local y nuestra fraternidad en la figura de San Juan Bautista. Una iniciativa con la que intentamos explorar aspectos comunes y aspectos particulares de nuestra tradición religiosa. Al mismo tiempo, muchas veces tenemos empleados musulmanes que trabajan para nosotros con amor y fidelidad en los santuarios. Los que nos ayudan en el santuario de Tabor, por ejemplo, son un matrimonio musulmán, Mahmoud y Jamila. El Tabor es un santuario que el emir druso Fakhr ad-Din de Sidón nos dio en 1631, el mismo emir que anteriormente, en 1620, nos había dado la gruta de la Anunciación de Nazaret. La familia de Mahmoud trabaja para los frailes ya desde hace generaciones. Son muy fieles y cuando llega Navidad, Jamila hace el nacimiento en el refectorio del convento y Mahmoud lo prepara en la iglesia. Y los musulmanes de la ciudad de Dapurie suben a ver el nacimiento de Abuna Mahmoud. Abuna es la palabra que la gente usa para decir padre, padrecito. Y el mismo Mahmoud se llama a sí mismo un musulmán franciscano. La relación entre esta familia y la fraternidad de Tabor es tan fuerte que los frailes del Tabor nunca han dejado de participar en las bodas de los hijos de Mahmoud y Jamila. No es diálogo teológico, es el diálogo de cada día de la vida. El otro campo de actividad en el que se facilita el diálogo con el mundo musulmán es el campo educativo y cultural, en el que la custodia tiene un fuerte compromiso a través de las 15 escuelas franciscanas de Tierra Santa que educan a unos 10.000 estudiantes. Estas escuelas son reconocidas como un modelo de convivencia y diálogo interreligioso y contribuyen a crear y promover un clima de convivencia pacífica entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana presente en las ciudades en las que vivimos y trabajamos. Las escuelas son sin duda el lugar donde surgen las mayores oportunidades para el diálogo.
En casi todas nuestras escuelas, la mitad de los estudiantes son cristianos y la otra mitad musulmanes. En algunos casos, como en Jericó, el 96% de nuestros estudiantes son musulmanes. Hay maestros musulmanes y, por supuesto, hay familias musulmanas que se apegan a nuestras escuelas. En esta realidad, el diálogo es el pan de cada día. El conocimiento mutuo es parte de este diálogo. Saludar y saludarnos con motivo de las fiestas cristianas y musulmanas es parte de este diálogo. En este último año, especialmente en nuestra escuela de Belén, gracias a la iniciativa del director, el padre Marwan Dides, se llevó a cabo una iniciativa de diálogo a través de un programa de estudio específico sobre la reunión entre San Francisco de Asís y el sultán Al-Malik al-Kamel, que involucró a estudiantes y maestros cristianos y musulmanes. Y después de la reunión entre el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad al-Taib, en febrero, y la firma del documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la vida en común, es nuestra tarea que este documento sea estudiado en profundidad en todas nuestras escuelas en Tierra Santa. Es una ocasión para fomentar el diálogo. En Jerusalén tenemos el Instituto Musical Magnificat, una escuela de música afiliada al Conservatorio de Vicenza, abierto a jóvenes de todas las religiones. En este instituto, tanto maestros como estudiantes son judíos, cristianos y musulmanes. Evidentemente, el lenguaje del arte y especialmente el de la música facilita el diálogo. A nivel de especialistas, el diálogo cultural se lleva a cabo en el Centro Franciscano de Estudios Cristianos Orientales de Musqui, en el Cairo, que es un centro de la custodia de Tierra Santa. Este centro está dedicado a los estudios cristianos orientales, pero también es un lugar de diálogo interreligioso con el mundo islámico, dado que muchos estudiantes de Al-Azhar lo frecuentan para estudiar autores medievales y franciscanos, así como textos de historia que tratan principalmente del periodo de las cruzadas. Un fraile sirio que ahora mismo tiene más de 80 años, el padre Mansur Mistrich, pasa la mayor parte de su tiempo traduciendo textos medievales del latín al árabe para jóvenes estudiantes graduados de Al-Azhar. Él traduce San Buenaventura, Duns Scoto, desde el latín al árabe, y por musulmanes. Y el padre Vincenzo Ianiello ayuda a estos mismos jóvenes a encontrar su camino a través de los textos y documentos de la biblioteca, y en más de un caso es invitado a la graduación de algún estudiante de Al-Azhar. En este momento existe también un compromiso especial con los migrantes, los refugiados y las personas que sufren a causa de la guerra. El compromiso con los migrantes está vinculado al fenómeno de la globalización. En Israel, pero también en Siria y Chipre, las comunidades de migrantes, especialmente de los que llegan de Asia, son importantes. Ser una realidad franciscana internacional nos permite dar la bienvenida a los inmigrantes católicos, tratar de integrarlos en las comunidades cristianas locales y ayudarlos a mantener su identidad. El compromiso con los refugiados está vinculado sobre todo a la situación de la guerra en Siria. La guerra ha erradicado a más de la mitad de la población siria y tenemos contactos con refugiados y personas desplazadas no solo en Siria, sino también en Jordania, Líbano, Chipre y Rodas. El compromiso con las víctimas de la guerra y los refugiados
también es una oportunidad para el diálogo con los musulmanes, porque la mayoría de los refugiados en las diversas áreas de recepción, por ejemplo, Rodas, donde el padre Jean-Luc Gregory visita a refugiados semanales en tránsito, son musulmanes. Algunas iniciativas desarrolladas por los frailes de la custodia en Siria son particularmente significativas. Estoy pensando en la iniciativa Niños en Oración por la Paz, promovida por el párroco de Alepo, el padre Ibrahim al-Sabak, que involucró y involucra a niños de todas las comunidades cristianas. Es una preghiera, una oración ecuménica, pero también a niños musulmanes. Ellos rezan y rezan por la paz. Pienso también en la iniciativa promovida en Alepo por el padre Firas Lutfi, con la realización del programa de rehabilitación post-trauma para niños cristianos y musulmanes que no han visto nada más que guerra y violencia. Es una actividad que valora la expresión artística, pintura, escultura, cine, música y teatro, y el deporte, especialmente la natación y el fútbol. Esta iniciativa fue posible gracias al diálogo entre el obispo latino de Alepo, Monseñor George Abu Hazen, que es un fraile de la custodia, los frailes que trabajan en nuestra parroquia de Alepo y el gran muftí de Alepo, que apoya la realización de este proyecto también en la parte oriental de la ciudad, que es totalmente musulmana y donde el programa de rehabilitación postraumático está a favor de los llamados huérfanos de la jihad, y la coordinadora del proyecto es una psicóloga musulmana. Finalmente pienso en el diálogo que practican dos de nuestros frailes, padre Hanna y padre Luay, en Knaye y Yacubíe, dos pueblos en el valle del Orontes. En estos lugares el diálogo es muy difícil porque están bajo el control de los grupos de la jihad islámica y los más amables son los de Al-Qaeda. Pero incluso en un contexto tan difícil, el padre Hanna y el padre Luay siempre han tratado de tejer un diálogo por el bien de la pequeña comunidad cristiana local. No es un diálogo teológico, sino un diálogo necesario para sobrevivir. Conclusión, para volver al punto de partida, que es el recuerdo de la reunión que tuvo lugar hace 8 siglos entre San Francisco y el sultán al-Malik al-Kamil, es sobre todo hoy que esta reunión resurge con todo su valor simbólico, con su capacidad de proponernos ir contracorriente con respecto a una cultura creciente de intolerancia y oposición. En un tiempo como el nuestro, donde nuevamente el paradigma del choque de civilizaciones vuelve y la solución todavía parece ser el uso de la fuerza, el encuentro de Damietta nos recuerda cuán estéril es el uso de la violencia y cuán ilusoria es la victoria obtenida por la fuerza y cuán frágil es la paz obtenida con la derrota del enemigo. Y más aún, cuando vuelve la idea del contraste y la ideología de la incompatibilidad e incomunicabilidad entre las diferentes culturas y religiones, el encuentro de Damietta está ahí para demostrar lo contrario, que solo el encuentro y el diálogo dan fruto a largo plazo. La capacidad de esperar la posibilidad de un encuentro y un diálogo también puede hacer pensar que Francisco de Asís fuera un soñador, idealista e ingenuo. Sin embargo, los hechos y la historia le han dado razón por su ideal cristiano y arrojo confiado a la causa de la paz y del entendimiento. Hoy
nuestra tarea es contar la historia de este encuentro nuevamente y asegurarnos de que el espíritu del mismo impregne nuestra vida en Tierra Santa, pero también la cultura de quienes viven en Occidente y en todos los países del mundo. Nuestra tarea hoy es alentar al mundo musulmán a describir una página a descubrir una página de su historia que les es poco conocida, pero frente a la cual se sorprende cuando llega a conocerla. Nuestra tarea hoy es volver a proponer esta capacidad para esperar la posibilidad del encuentro y del diálogo y de atrevernos a practicarlo en los ambientes cotidianos de la vida. No importa si nos toman por soñadores, idealistas e ingenuos. Son los cronistas de hace 8 siglos, los reporteros de la Quinta Cruzada, quienes nos dicen quién tenía mejor visión de futuro, si los comandantes de los grupos armados o el ingenuo y desarmado Francisco. Muchas gracias.